La palabra manuscrito, como es usada hoy, está restringida a esas copias de la Biblia que fueron escritas en el mismo idioma que el original. En el momento en que vino a ser impresa la Biblia, 1455 de nuestra era, había alrededor de 2000 manuscritos en posesión de ciertos eruditos. Cada uno no estaba de ninguna manera completo. Algunos contienen solo una pequeña porción del texto original, pero reunidos puede asegurarse un texto completo. En la actualidad, hay unos 4500 manuscritos del Nuevo Testamento. Este número es significativo cuando se considera que los doctos están inclinados a aceptar 10 o 20 manuscritos para considerar a una obra genuina. Por ejemplo, Virgilio vivió y escribió sobre la época de Cristo. No existe ninguno de los originales de su obra. La copia más temprana de su obra data de 300 años después de su muerte. Sin embargo, si 10 o 20 manuscritos fueran hallados en acuerdo, los doctos lo aceptarían como genuino. Haga el contraste entre 10 o 20 manuscritos con los miles de manuscritos de la Biblia. Los manuscritos, por supuesto, eran hechos a mano. Clasificaciones. Los manuscritos están divididos en dos clases. Unciales, del latín uncia, pulgada. Estos son llamados así porque estaban escritos en grandes letras mayúsculas sobre vitela fina. Estos son los manuscritos más antiguos. Cursivos. Más tarde vinieron los manuscritos cursivos llamados así por estar escritos en letra, cursiva o a mano. Estos datan del siglo X hasta el XV de nuestra era. De los 4500 manuscritos existentes, alrededor de 300 son unciales, y el resto son cursivos. Probablemente hubiera habido una gran cantidad más de no haber sido por la orden de Diocleciano de destruirlos en el año 302. De los 300 unciales existentes hoy, alrededor de 200 de ellos son manuscritos copiados en vitela que datan del siglo IV hasta el IX. En adición a estos hay alrededor de 70 documentos de papiro que datan del siglo II hasta el IV. Pedazos rotos de cerámica conocidos como vitela eran usados frecuentemente en la antigüedad como material de escritura. Alrededor de 30 de estos han sido hallados con porciones de la escritura escritas en ellas. Estos papiros y vitela han salido a la luz solo recientemente, y sirven para añadir considerablemente a nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento. Manuscrito sinaítico, Códice Aleph. Uno de los manuscritos unciales más antiguos, el sinaítico, fue descubierto en 1844 por el Dr. Constantine Tischendorf, un profesor bíblico, en el monte Sinaí. Escrito en griego, contiene parte de la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, además de casi la mitad del Apócrifo, la Epístola de Bernabé y bastante del Pastor de Hermas. El Dr. Tischendorf descubrió las páginas del manuscrito en un monasterio donde los monjes las usaban para encender el fuego. Rescató 43 hojas de la vitela, pero no fue hasta 15 años más tarde que pudo obtener las hojas restantes, con la ayuda del zar de Rusia, en retribución por algunos regalos al monasterio en Sinaí. En 1869 la obra fue dejada en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, ahora Leningrado. En 1933, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, lo vendió al Museo Británico, donde reside hoy en día, por 100.000 libras inglesas, alrededor de $500.000. Un cuarto anteriormente desconocido fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en 1975, donde se hallaron 13 páginas más del sinaítico. Junto con el Códice del Vaticano, se considera al sinaítico uno de los dos manuscritos más importantes en existencia. Es el único manuscrito que contiene completo el Nuevo Testamento. Manuscrito Vaticano, Códice B. Este famoso uncial data del siglo IV. Está en griego y contiene la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento. No está en Génesis 1 al capítulo 46, Segunda de Reyes y Salmos. Contiene el Apócrifo, con la excepción de los Macabeos y la oración de Manasés, y en el Nuevo Testamento faltan Marcos, Juan y Hebreos. Epístolas generales. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Incluyendo las epístolas pastorales, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón y también Apocalipsis. Como el nombre lo sugiere,
este manuscrito está ahora en la Biblioteca del Vaticano en Roma, donde fue catalogado por primera vez en 1481. Contiene 759 hojas, 617 del Antiguo y 142 del Nuevo Testamento. Se considera que tiene la mejor copia conocida del Nuevo Testamento. Es interesante notar que, aunque no contiene Marcos 16, versículos 9 al 20, el escriba dejó más de una columna vacía en ese lugar como si supiera estos versículos y estuviera indeciso en escribirlos o no. Manuscrito alejandrino, Códice A. El último de los tres más grandes manuscritos considerados, data del siglo V. Aunque contiene ambos, el Antiguo Testamento falta, Génesis 14, 15,16, Primera Reyes 12 al 14 y Salmos 49 al 79. Del Nuevo Testamento falta, Mateo 1 al 25, Juan 6 al 8, Segunda de Corintios 4 al 12. Este manuscrito está comprendido de 773 hojas, 639 del Antiguo Testamento y 134 del Nuevo. Probablemente fue escrito en Alejandría, Egipto. Ahora está en la Biblioteca Nacional del Museo Británico en Londres, Inglaterra. Con todo, no alcanza a adquirir el mismo alto valor de los manuscritos Vaticano y Sinaítico. Solo dos más de estos antiguos manuscritos unciales se mencionarán aquí. Hay muchos otros manuscritos que son mayormente porciones más pequeñas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por más pequeñas que sean estas porciones, cada una agrega su testimonio de la exactitud de las escrituras presentes. Manuscrito Efraín, Códice C. Este contiene porciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora hay solo 64 hojas del Antiguo Testamento y 145 hojas del Nuevo Testamento. Se piensa que fue escrito en Egipto, probablemente Alejandría, y data al siglo V. Este manuscrito es lo que se llama palimpsesto, que significa borrado. El pergamino de vitela era escaso y caro, así que a veces las escrituras se borraban y otras se escribían encima, o como en este caso, entre las líneas originales. En el siglo XII las escrituras originales de este manuscrito fueron parcialmente borradas y los sermones del padre sirio Efraín fueron escritos entre las líneas. Por esta razón se le llama el manuscrito Efraín. Cerca de fines del siglo VII, un estudiante de la biblioteca pensó haber visto restos de una escritura más antigua debajo de los sermones de Efraín. En 1834, por medio de una fuerte solución química, las escrituras originales de la Biblia griega fueron parcialmente restauradas. En 1840, Tischendorf reveló más completamente el texto inferior y fue el primero en leerlo exitosamente. En 1843 al 1845 lo editó y publicó. Manuscrito Beza, Códice D. Este data del siglo VI. Con algunas omisiones, contiene los Evangelios, Tercera de Juan 11 al 15 y los Hechos. Está ubicado en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Está compuesto por 406 hojas. Es el más antiguo manuscrito escrito conocido en dos idiomas. La página de la izquierda está en griego, mientras que el correspondiente texto en latín está del lado derecho opuesto. En 1562 fue hallado en el monasterio del Santo Ireneo en Lyon, Francia, por Théodore Beza, el gran erudito bíblico francés que fue a Suiza y se convirtió en asistente y sucesor de Juan Calvino, el famoso reformador protestante en Ginebra. En 1581, Beza le dio el manuscrito a la Universidad de Cambridge.